El siguiente es un podcast Radio UCM, Universidad Católica de Manizales, un proyecto de amor que apunta a la excelencia. En Radio UCM, ¿sabías qué? Apropiación social del conocimiento, un programa de la Dirección de Investigaciones y Posgrados de la Universidad Católica de Manizales. ¿Sabías qué? Bienvenidos al programa ¿Sabías qué? Hoy vamos a compartir un proyecto muy bonito que está trabajando en la Universidad Católica de Manizales y es el proyecto de desarrollo y extensión social de apoyo pedagógico de los niños de la Escuela de Fútbol de San Sebastián. Este proyecto se viene trabajando en conjunto con la Fundación Obras Sociales Betania. Estamos trabajando desde el año 2014 y fue institucionalizado en el año 2016. Las personas que estamos trabajando durante este 2018 en el proyecto, entonces mi nombre es Yorladis Alzate Gallego, yo soy docente de la Facultad de Educación, específicamente en los programas de licenciatura, pertenezco al grupo F de investigación y actualmente pues mi rol en el proyecto es de líder y le quiero dar el paso pues a mis dos compañeros, a Mauricio y a Fabián. Entonces Mauricio, preséntate. Muy buenos días, mi nombre es Mauricio Orozco Vallejo, yo soy profesor de la maestría en educación y participo en el proyecto como colíder. Además soy integrante del grupo de investigación Alfa. Gracias Mauricio. Ahora vamos a darle paso a Fabián. Mi nombre es Edwin Fabián Rodríguez Balbuena, soy estudiante de la licenciatura en Tecnología e Informática. Mi rol en el proyecto es de asistente de investigación. Bueno, muy bien, gracias. Bueno, vamos a contarle entonces cuáles son el objetivo general de nuestro proyecto y cuáles son los específicos. Nuestro objetivo general es fortalecer las habilidades cognitivas, emocionales, sociales, deportivas, entre otras, de los niños de la comunidad de San Sebastián por medio de actividades académicas y lúdicas que construyan conocimiento en diferentes áreas. Las áreas específicas en este año han sido el tema de la informática y la lectura. Mauricio, cuéntanos los objetivos específicos que tenemos. Bueno, ya teniendo en cuenta ese objetivo general que nos acabas de leer, Yorladis, entonces nos trazamos 4 objetivos específicos. El primero era que queríamos reconocer cómo estaban los niños en términos de la lectura y la escritura. Entonces ahí nos pensamos un diagnóstico a través de una serie de actividades que seguramente ahorita profundizaremos más. Después de tener ese diagnóstico y de comprender un poco cómo estaba el nivel de lectura y escritura de los niños, entonces diseñamos unos talleres. Estos talleres tenían como 2 características centrales y era que eran creativos y colaborativos. No nos interesaba entonces que los niños se quedaran individualmente trabajando, sino que pudieran construir conjuntamente entre ellos. El tercer objetivo específico del proyecto tenía que ver con construir unas historias a partir de los participantes, y aquí le integramos un elemento muy importante para el proyecto que es la categoría de transmedia, que seguramente ahorita la profesora Yorladi nos puede ampliar un poco al respecto. Y como último objetivo específico, y que es algo central en todos los proyectos de intervención o de desarrollo social que hemos desarrollado, es que se hace necesario devolverle como los productos que hemos construido a la comunidad a partir de un ejercicio de socialización, no solamente con los niños, sino también con los padres y las madres de familia. Ok, muchas gracias Mauricio. Bueno, como Mauricio nos cuenta, tenemos unos objetivos específicos que vamos entonces a contarles específicamente cómo los desarrollamos. Bueno, una vez entonces realizamos el diagnóstico del nivel de lectura y escritura, pues nos dimos cuenta que los niños tenían ciertas dificultades en estas áreas y que había que empezar a motivarlos por el tema de la lectura. Entonces, de allí surgió, digamos, una de nuestras primeras actividades y fue la lectura de cuentos. Para esa actividad tuvimos entonces como invitado especial al señor Moisés Fuente. Él es animador de lectura de la Biblioteca Municipal de Manizales. La experiencia con Moisés fue una experiencia muy bonita, una experiencia que se disfrutaron mucho los niños. Moisés inicialmente realizó una introducción hablándole a los niños acerca pues de la importancia que tiene la lectura, de cómo esta permite viajar por diferentes mundos a los cuales no podrían ir de forma física. Él realizó entonces, después de hacerles esta introducción, realizó una lectura, todos los niños súper atentos, nos pareció una actividad muy bonita porque capturó la atención de todos los niños. Queremos aquí, haciendo un paréntesis, contarles que los niños que asisten allí al espacio son niños que están en edades entre los 5 y los 12 años.
asisten en promedio 25 niños, de 25 a 30 niños. Entonces, tener la atención de todos estos niños con edades tan diversas es un poco complejo, pero pues Moisés logró captar esa atención de los niños. Una vez le leyó los cuentos, que fue una forma muy interactiva, porque no solamente leía, sino que le iba preguntando a los niños qué pasaría si, y los niños pues iban participando, iban contando. Lo que hizo Moisés fue prestarles los cuentos. Él anda con una maleta viajera, prestarle los cuentos a los niños para que ellos ya de forma individual realizaran la lectura y se interesaran pues un poco más por ello. De esta actividad, en diálogo con las personas que participamos en el proyecto, entonces nació una idea, y era de tener, ¿por qué no?, en la comunidad una biblioteca infantil o una biblioteca de literatura infantil y juvenil. Entonces empezamos a crear una campaña de donación de libros, y pues la campaña fue de gran impacto en las personas que fueron convocadas. De hecho, el resultado que arrojó esta campaña fue una donación de alrededor de 140 libros. En ese momento la Fundación Obras Sociales Betania está haciendo pues una adaptación en los apartamentos con unos stands para organizar estos libros, y que pues digamos sea una semilla para más adelante poder tener esa biblioteca para que los niños puedan ir, puedan leer, puedan disfrutar la lectura, y que no la vean como una actividad que simplemente se le imponen en las instituciones educativas, sino como algo muy divertido. Bueno, otra de las actividades que realizamos y que venía a la par de este tema del tema de los cuentos, es que empezamos entonces, y siguiendo nuestros objetivos específicos, a pensar cómo íbamos a trabajar para que los niños leyeran, pero empezaran a escribir, se animaran a escribir. Entonces hicimos otra campaña, que esta tuvo la colaboración del Ejército Nacional en cabeza del sargento viceprimero Javier Augusto Marín Meneses. Él es estudiante de sexto semestre de la licenciatura en Tecnología Informática, y la campaña era acerca de la donación de cuadernos, del cuaderno viajero. Nos donaron en promedio 40 cuadernos. La idea era que los niños se los llevaran para sus casas, y allí en sus espacios ellos tuvieran la oportunidad de plasmar sus sentimientos, sus ideas, sus experiencias, entre otras cosas, para de allí pues partir al tema de las narrativas. Mauricio, cuéntanos esta experiencia, ¿cómo te pareció? Bueno, esta experiencia también tenía la necesidad o el objetivo de que no solamente con los niños nosotros nos encontramos los días jueves, desde las 9 de la mañana hasta las 10:30 de la mañana, es hasta esa hora porque los niños después tienen que ir a sus casas, almorzar y organizarse para entrar a la jornada escolar. Entonces la idea un poco con esta actividad del cuaderno viajero era que no solamente nos remitiéramos a vernos con ellos los jueves, sino que incluso ellos en la semana, y a partir de unas actividades que les fuimos proponiendo, pues también empezaran como a apropiarse un poco más de la actividad, para que no fuera como una cuestión de cada 8 días o una cuestión de solamente 1 hora y media, sino que el cuaderno viajero nos permitió generar un poco más de apropiación e incluso de interacción con los niños. Aquí evidentemente habrá que decir que pues algunos niños nos llegaban con los cuadernos, ¿cierto? Otros los utilizaban para otras actividades, pero siempre se mantuvo la idea del cuaderno viajero como un elemento central de interacción, mientras nosotros no estábamos con los niños, y en los cuales entre ellos puedan ir plasmando las diferentes actividades que les íbamos proponiendo. Sí, muy bien, Mauricio, muchas gracias por tu valioso aporte. Bueno, entonces otra de las actividades que desarrollamos, como ustedes se pueden dar cuenta, vienen de forma secuencial. Entonces otra de las actividades se enfocó al tema de las narrativas transmedia. Nos parece muy importante el tema de la transmedia a nivel educativo, ya que la transmedia, digámoslo, es una metodología que se viene utilizando alrededor de hace 10 años, donde lo que se busca es que la forma de leer y escribir no sea una forma lineal ni secuencial, sino que sea una forma interactiva, donde el autor de la historia puede iniciarla en un libro, pero le puede dar una continuidad y expansión en diferentes medios, bien sea en un videojuego, en un cómic, en un podcast, en una película, etcétera, en los medios que se pueda imaginar. Esto permite entonces que el autor de la historia desarrolle todo su nivel de creatividad.
Y el consumidor de la historia pues también puede participar de una manera activa, porque el que consume una historia transmedia en algún momento de la historia puede convertirse en protagonista, cambiando el final o aportando a los diferentes personajes. Entonces nos pareció este tema bien importante a nivel educativo, pues porque con la transmedia se desarrollan competencias de tipo cognitivo, competencias de tipo tecnológico también, porque los niños pues deben aprender ciertas tecnologías para poder transformar sus historias y poder expandirlas. Entonces en este sentido empezamos todo el tema de las narrativas transmedia. Los niños empezaron, ahorita Fabián nos va a contar a profundidad cómo fue la experiencia. Entonces lo que hicimos fue empezar a contarles a ellos a través de diferentes herramientas cómo es que se creaba un cuento. Entonces utilizamos para ello películas, mapas mentales, utilizamos videos explicándoles qué era una narrativa, cuáles eran las partes de la narrativa, cómo se generaba una narrativa, cuáles eran los diferentes elementos, las partes para su creación, y de allí pues se derivaron unas historias que, como les digo, ahora Fabián va a profundizar mucho más. De la mano de las narrativas, y no queríamos como olvidarnos de la parte social y también de la importancia de que los niños se reconozcan como sujetos activos y como personas también importantes dentro de sus procesos de aprendizaje. Entonces de la mano con ello trabajamos el tema del reconocimiento del otro y de sí mismo, con el fin de comprender los esquemas sociales que los niños tienen, que los niños manejan, y generar unos espacios de diálogo y reflexión alrededor de estos temas, trabajando el respeto, la autoestima, el reconocimiento de su contexto y de las personas con las cuales los niños pues comparten día a día. Finalmente, las últimas actividades realizadas, hicimos 2 eventos de socialización. Uno de ellos fue presentando los resultados del proyecto en el marco del Día Institucional de la Proyección Social, y el segundo evento fue el evento de socialización de resultados con la comunidad de San Sebastián, específicamente con los padres de familia. Allí tuvimos pues la oportunidad de que los padres conocieran las actividades que sus hijos habían realizado, que ellos se dieran cuenta del potencial tan grande que tienen sus hijos para que los vean desde la posibilidad y no pues desde la carencia. También tenemos como producto final una cartilla transmedia que está pues obviamente enlazada a un sitio web, que es lo que Fabián nos va a explicar a continuación, y estamos escribiendo un artículo que está enfocado a cómo las narrativas transmedia fortalecen el proceso de escritura creativa en los niños. Esos son pues nuestros productos. Quiero darle paso pues a Fabián para que él nos cuente acerca de esos resultados, de cómo se produjo esa cartilla transmedia, de cuáles fueron las reflexiones que quedaron y cuáles fueron los aprendizajes y los desafíos de nuestro proyecto en esta área. Entonces, Fabián. Pues la actividad que realizamos para la construcción de la cartilla fue secuencial durante todo el año. Desde el principio de año empezamos a trabajarle lo que es a los niños las partes de los cuentos, las narrativas, los tipos. Fuimos reconociendo las aptitudes y actitudes que tenían los niños frente a las actividades, frente a no solo a la narrativa, sino también a la tecnología. Entonces, como es transmedia, se usaron distintos medios tecnológicos para que ellos también desarrollaran sus propios cuentos. Cuando empezamos a trabajar ya la parte de los cuentos en sí, comenzamos con una película. La película se usó más que todo para despertar la creatividad de los niños. Los niños en la película seleccionaron algunos personajes que les gustaron para usarlos en sus propios cuentos, no enfocados a la película, sino ampliar la historia de esos personajes, ya sea una historia ficticia sobre ellos, una historia alternativa de la película. Los niños comenzaron la actividad con fichas. Ellos desarrollaron una ficha donde colocaban el tema de lo que iban a hablar en el cuento, una breve introducción de lo que iba a tratar su historia. Luego seleccionaban sus personajes y escribían los personajes que iban a usar en la historia. Más adelante pues eligieron los medios a usar, ya depende del gusto de cada uno. Muchos eligieron que iban a contarle en un cómic, que iban a usar un podcast, que iban a hacer dibujos. Entonces en ese momento se empezó a desarrollar ya la historia. A unos niños la desarrollaban en su cuaderno primero, la historia que va en la cartilla, en la cual la hablamos a continuación, y luego de ello desarrollaron dibujos, usaron tablets que nos facilitaron para la creación de cómics, de historietas, usaron también podcasts donde empleaban un poco más el cuento que habían colocado en
en el cuaderno. Luego de ello